Tú eres bueno y por tu misericordia es que hoy estamos aquí presentes. Gracias Dios porque podemos ver cómo tú eres bueno y sabemos que hoy tienes también algo para nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, ayúdanos a estar atentos a tu enseñanza, que podamos atesorar, mi Dios, tu palabra, podamos atesorar la forma en que otros han recibido también tu revelación para que nosotros podamos crecer en el entendimiento de Cristo, conforme a tu voluntad y dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Un besito, por favor. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Sánchez. Quiero venir a compartir este tema. ¿Todos han estado aquí presentes en los temas anteriores? ¿Sí? A ver, platíquenme, ¿qué han visto? Hemos visto cómo se forma el gobierno de Israel, hemos visto las guerras, todo lo que ha vivido de persecución el pueblo del Señor, cómo está su ubicación. Ok, ¿qué más? ¿Cómo fue construido el mundo de Dios? Ok, cómo se cumplió la profecía. Ok, pues mira, a mí me da mucho gusto estar aquí presente porque este curso tardó cerca de 5 años en que se pudiera dar. Esta es la segunda vez que están compartiendo mis hermanos Manolo y Maggie. Pues ahora ellos me pidieron que viniera a compartir este tema, pero con ellos he podido trabajando desde hace tiempo con todo lo relacionado por adoración. Sí, han oído de este ministerio, ¿no? Entonces, ¿ustedes oran por Israel? Se llevan la hojita de intenciones por Israel. Pues qué bueno, porque detrás de ello hay promesas. Pues bien, todo lo que nos toca abordar es la diversidad en Israel. La realidad es que es una situación muy interesante analizar y estudiar la diversidad actual, cultural, sobre etnias y grupos en Israel. Y pues vamos a iniciar. Lo primero que quiero comentarles es el siguiente concepto, se llama la Japalá. La Japalá es la inmigración ilegal que se dio en Israel y se llevó a cabo durante el mandato británico desde el año de 1934 hasta la instauración del gobierno en la nación de Israel. Sí, algo interesante que nos deja la Japalá es que, lo comentaba hace un momento con mi papá que nos acompaña, es que la Japalá, que es la inmigración ilegal, se estuvo trabajando desde años anteriores a que Israel ya fuera consolidada como una nación. Fíjense qué interesantes, porque desde 1934 hasta 1948 son casi 14 años, estuvo habiendo grupos de inmigrantes que estuvieron trasladándose a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Esto nos habla y nos deja ver cómo ellos siempre albergaron la posibilidad y estuvieron trabajando, se estuvieron preparando para que, llegado el día, la nación se levantara creyendo en esa promesa que ustedes ya conocen, de que se levantaría la nación en un solo día. Durante estos 14 años, cerca de 122,000 judíos llegaron a la tierra de Israel, ¿sí? Y muchos llegaron por mar, otros por desierto, y usted puede buscar en internet, hay muchas historias muy interesantes. Una que me encontré muy interesante es una que se llamó la Operación Éxodus. Fue el intento de llevar un barco repleto de judíos a tierras de Israel, pero no los aceptaban y andaban de puerto en puerto. Llegaron a Cuba, llegaron a Estados Unidos, estuvieron vagando hasta que por fin se les abrieron las puertas. Y bueno, las personas involucradas en todos estos procesos pues ahora son altamente reconocidas en Israel como personas que estuvieron allí buscando la forma de llevar inmigrantes desde antes que se consolidara, que se conformara la nación. De la mano con estas inmigraciones estaba la Haganá, que era un grupo paramilitar que se formó en Israel para coadyuvar a la integración de estos
inmigrantes. Resulta que hay otra historia muy interesante de cómo estaba, obviamente les comentaba, el Imperio Británico en ese entonces haciendo presencia en tierra de Israel, y algunos inmigrantes que llegaban no los dejaban transitar libremente, sino que los metían en algunos lugares de concentración, y luego en algunas acciones muy atrevidas, muy heroicas, rescataban a esos inmigrantes y les daban libertad. Entonces hay muchas historias entrelazadas en torno a esta inmigración que se dio, inmigración ilegal, aclaro, durante 14 años antes de 1948. En esas iniciativas también participaron una organización que se llama BETAR, que es una especie de movimiento político que también estuvo allí ayudando para la integración de los nuevos inmigrantes que iban llegando y se iban sumando a Israel. Sí, entonces, bien, como les comentaba, durante 14 años 122.000 judíos llegaron a la tierra, y les comentaba que incluso los choferes, incluso gente estaba ayudando a que estos hombres se integraran a la tierra, y usted puede encontrar, le comento, mucha información al respecto, pero lo que quiero llegar es que desde antes de que la nación fuera levantada como país, ya estaban llegando oleadas de personas a Israel. Le comentaba que el 10 de octubre de 1945 es una fecha muy emblemática. Si usted puede apuntar y buscar un poquito más al respecto en línea o en cualquier fuente, usted se va a enterar de que el Palmaj, que era un grupo de élite de la Haganá, liberó a 208 inmigrantes del campo de detención en un campo llamado Hatlitz. En una audaz incursión, hay fotos, hay historias muy interesantes de cómo se realizó esta incursión y cómo los liberaban. Esta es una ciudad situada en una localidad costera situada al sur de Haifa. Bueno, pues, miren, como ustedes saben, había una promesa, había una profecía de que se iba a levantar la nación de Israel en un día, y los judíos desde mucho tiempo antes estaban esperando que esta profecía se cumpliera. Llegó el día, y ese día pues se lee hasta la fecha de dos vertientes. Yo quisiera saber si entre ustedes, que alguien me dijera cuál es la diferencia entre Israel y Palestina. ¿Cómo le entiende usted? A ver, hermano. Que cuando Inglaterra estuvo asentada ahí en el territorio de Israel, porque bueno, el territorio se dividió, y entonces los de Inglaterra dijeron que iban a quedarse como Palestina. Ajá. Como Palestina. Y entonces cuando ya se hizo el movimiento en la ONU, ya no dijeron que se iba a dividir el territorio entre Palestina e Israel, ¿sí? Pero sí se supone que los palestinos y los judíos son casi lo mismo, nada más que con la diferencia de que unos... ¿Para usted qué es, Israel o Palestina? No, para mí es Israel, porque Israel se formó desde Abraham. Y hoy cuando hablan de Palestina, ¿de qué se habla? Pues de los árabes. ¿De dónde viene el término Palestina? ¿No se los han enseñado acá? Sí. A ver, dígame. Palestina, ¿de dónde viene el término Palestina? A ver, pongan atención, Por Palestina, ¿de dónde viene? ¿Es Israel o Palestina? Bueno, Palestina, en el año 70 después de Cristo, en una revuelta, los romanos deciden destruir la ciudad. El templo, ¿se acuerdan de la profecía de Jesucristo que no quedaría piedra sobre piedra? Pasa lo que se había profetizado y el templo es derribado, ¿ok? ¿Por qué es derribado? Porque hubo una sublevación por parte de los judíos y los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén y de hecho pues ya expulsan, se da la primera gran expulsión de los judíos, ¿no? Le ponen incluso a la ciudad de Jerusalén, le ponen Aelia Capitolina.
¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? ¿Ya se los comentaron? En referencia al nombre del comandante que llevó a cabo las operaciones. Y después hubo otra sublevación de manos de un tal Bar Kokhba, allá por el año 130, ciento y tantos. Y también es una sublevación que tuvo grande éxito, pero también fue socavada por parte de los romanos. Y en ese momento, a manera de castigo, esto es bien importante que lo tenga usted en mente, a manera de castigo a Israel se le pone, ¿quiénes eran sus máximos oponentes o enemigos del pueblo de Israel, de acuerdo a la Biblia? ¿A quién derribó David? ¿Al gigante de dónde era? Filisteos. Entonces, a manera de burla, a manera de afrenta a Israel se le pone Filistea, Filistine, Palestina. Hicieron el Filistea, en inglés Filistín, y ya llegó a nuestros tiempos como Palestina. Palestina es el nombre de burla, de vergüenza que le pone Roma en el año 130, a Israel. ¿Había dicho esa conexión? No. Palestina habla de Filistina en relación a los filisteos. Así como para que fuera vergonzoso cada que se hablara de Palestina, fuera el nombre que les recordara la afrenta por haberse sublevado de frente a los romanos. Y Palestina es el nombre que se le viene dando desde entonces a esa tierra. ¿Sí? Hoy en día el término de Palestina, si ustedes oyen a un medio de comunicación que habla de Palestina, realmente hay una connotación ideológica detrás de decirle Palestina a Israel. Como usted comentaba, hermana, parece lo mismo, pero no lo es. Yo le comentaba que los primeros inmigrantes llegan a Israel desde 1934, judíos que traían la idea de que en algún momento se iba a cumplir la promesa de que Israel iba a ser una nación. Y hay muchas historias de cómo ellos se fueron preparando durante no años, sino décadas y siglos, porque siempre albergaron que la promesa de Dios de regresar a casa se iba a cumplir. Entonces, para los que llegaron, les comentaba que desde 14 años antes de 1948 ya estaban llegando las primeras oleadas de inmigrantes ilegales. Llega el día de 1948 cuando se levanta la nación de Israel. ¿Les acuerdan que iba a nacer una nación en un día? ¿Se acuerdan de esa promesa? Y ese día hay dos lecturas. Una lectura que nosotros como cristianos hemos aceptado, que Israel es la nación que Dios levanta en un día para su gloria, cumpliendo la profecía bíblica. Y la otra lectura es esta, es la lectura de la Nakba. Para el mundo musulmán, para los palestinos, esta es la postura palestina. ¿Sí? Es el día de la vergüenza, de la catástrofe. Para ellos Nakba es catástrofe. Esta es una noticia que da la visión de la postura de los palestinos. Mire lo que dice: Estado de Israel, 70 años de su creación artificial, porque los palestinos y los pro-palestinos no reconocen a Israel. ¿Sí? Dice que el 14 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la creación artificial del Estado de Israel. Con la anuencia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, David Ben-Gurión en 1948 declaró unilateralmente su constitución. Para los palestinos, al día siguiente comenzó la Nakba, la catástrofe. Ustedes pueden ver las imágenes y ahí tienen todas las ideas de los asentamientos irregulares de los israelitas que hicieron que los palestinos estén siendo desterrados injustamente de su tierra. Hoy en día, cuando ustedes en un medio de comunicación oigan que dicen palestinos, realmente lo que están diciendo detrás del nombre palestino, están desconociendo a Israel como nación. ¿Sí? Y a los que reconocen a Israel como nación, hablan
obviamente de Israel, fundado por David Ben Gurión. A veces no entendemos y mezclamos estos términos, pero todo aquel que habla de Palestina a nivel oficial, realmente lo que está diciendo es que Israel no existe, que es una usurpación, que están invadiendo tierras. Entonces, hoy en día ya es una visión política cada que se habla de Palestina o de Israel. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la postura de los musulmanes, de la postura palestina. Bueno, por otro lado, nosotros sabemos que el 14 de mayo de 1948, en el Museo de Arte de Tel Aviv, se dio inicio, se habló, se instauró el nuevo país, la nueva nación que nacería en un día y que ya había sido profetizado de antemano. ¿Usted entonces para usted qué es, Israel o Palestina? Israel. Amén. Entonces tenga cuidado y aprenda a escuchar cuando hablan de Israel o de Palestina. ¿Sí? Es lo mismo, pero no es igual, ¿verdad? Tel Aviv es la ciudad, la capital actual de la nación de Israel. Le mentiría, no lo traigo ahorita, pero sí seguramente tiene algún significado, prometo indagarlo, ¿sí? Pero ahorita, ¿por quién está ocupado Palestina? ¿Quiénes son los que lo ocupan? Ahorita, ¿quién lo está ocupando? Realmente ahorita, le digo, Palestina como tal es sinónimo de Israel, de lo que usted lo quiera ver. Pues Israel es ocupado por israelitas, por judíos, y hay algunos asentamientos donde los musulmanes siguen viviendo en sus comunidades, autonombrándose como Palestina. Son rebeldes, ¿no? ¿Perdón? Rebeldes. Pues mire, la realidad es que esta es una cuestión muy complicada. Cuando llegan los israelitas, hay una disputa. Desde el primer día, después de este día, ¿ya vieron ustedes ese tema de guerras? ¿Guerras de Israel? Desde el primer día, no sé qué vieron, pero desde el primer día que desembarcan los judíos, ya como inmigrantes legales, desde ese primer día se declara una guerra encarnizada en la tierra de Israel. La realidad es que no hay una lucha por territorios, no es una lucha política. La lucha que se está dando al interior de Israel es una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque por un lado Israel está adherido a las profecías y a las promesas de la Biblia, de que ellos regresarían a su tierra y de que volverían a alcanzar las fronteras que en algún momento Dios les marcó a los padres de la nación. Pero por otro lado, los adherientes a la postura musulmana que se desprende del Corán, ellos también persiguen sus promesas. ¿Usted de acuerdo o no? ¿Alguien ha leído algo del Corán? ¿No? Bueno, el Corán tiene una especie de Cristo también que ellos están esperando, a ellos le llaman el Mahdi. Y el Mahdi no vendrá, según su óptica, hasta que ellos eliminen al infiel. Entonces, y el infiel, de hecho, el Mahdi de ellos y sus escritos, el Corán y sus libros sagrados, dicen que ellos son una religión de paz. ¿Sí? Entonces van a llegar un momento donde le ofrecen, ¿sabe qué? Usted tiene que reconocer a Alá como el único Dios y a Mahoma como el único profeta de Dios en la tierra delante de los hombres. ¿Puede usted aceptar eso en buena onda? Y la gente, ¿usted qué diría? No, entonces yo le venía a ofrecer paz, pero ahora usted se constituye en el enemigo de la causa y usted es el obstáculo para que llegue a la tierra el Mahdi que va a venir a instaurar la paz mundial. Entonces conviértase, ¿no? Entonces mi Corán me dice que lo tengo que a usted eliminar. Y entonces el Corán y los adherentes a esta postura dicen que es una religión de paz mientras tú reconoces a Alá y a Mahoma.
Pero cuando no lo haces, tú tienes que... Yo tengo la obligación de matarte porque eres el infiel, ¿no? Y hay dos tipos de infieles, por decirlo así, que es el infiel, el idólatra y el gran Satán desde la óptica del Corán. El infiel es quien se opone a la llegada del mal. El idólatra, el infiel principal es el judío. Es el judío quien se opone de acuerdo a los textos sagrados del Corán a que venga su madre, Cristo, por decirlo así. El idólatra a los ojos del Corán es el cristiano. ¿Por qué idólatra? Porque adora a 3 dioses, la Trinidad. Y el gran Satán es quien apoya al idólatra y al infiel, Estados Unidos, de las naciones poderosas de la tierra que apoyan estas ideologías. De hecho, el ataque a las Torres Gemelas tiene que ver con un ataque ideológico desde la óptica del Corán. Pero bueno, lo que yo voy es, desde que se constituye la nación de Israel, se da un grupo de aliados que buscan eliminar a Israel, porque no puede ser posible que exista en Israel un grupo de judíos que van en contra de la escatología musulmán y que impida que se cumplan los preceptos más sagrados del Corán. Entonces, bueno, piense usted entonces lo siguiente: se constituye la nación de Israel, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que protegerse de todos estos ataques y amenazas de aquellos que se autoproclaman como Palestina y dueños de la tierra, y lo que hacen es generar unas líneas divisorias y unas formas de mantener los contenidos, porque aparte usted tiene que tener en mente lo siguiente: la forma más honrosa para morir desde la óptica del Corán es morir por la causa, ser un mártir por la causa de Alá. Entonces, ¿sabían ustedes que de acuerdo al Corán, por cada sangre derramada del mártir por la causa de Alá y de Mahoma, se redime a 27 familiares? Por cada gota de sangre de un mártir que se entrega por la causa de Alá, esa sangre redime a 27 familiares, por un lado. Y por otro lado, todo aquel que se inmola por la causa de Alá y Mahoma, en ese momento, de forma automática, cuando muere, llega a un palacio donde lo están esperando entre 70 y 90 vírgenes, que es parte de su recompensa en los cielos, de acuerdo a la óptica del Corán. Entonces, ¿por qué se lo comento? Porque esta es la motivación que le lleva a los musulmanes, a los palestinos, a ser tan violentos, y es de lo que se cuida Israel. Entonces, miren, hay una regla universal, que la tierra es para el vencedor. Llega Israel, por el motivo que haya sido, llega, lo entienden como el cumplimiento profético de lo que la Biblia señalaba desde hace mucho tiempo, y en ese momento se le levantan muchas naciones que lo quieren eliminar. No solamente no lo eliminan, sino que él toma posesión de la tierra y empieza a expandirse, ¿sí? Y en esa expansión se empieza a encontrar con esta radicalidad de la fe musulmana. Y entonces, ¿dónde viven los palestinos? Con los que se autonombran palestinos, pues en localidades que el mismo Israel ha tenido que ubicar y ha tenido que bordear para tener cuidado de su propia soberanía, ¿no? Que es lo que por ahí se dice: Israel tiene el derecho a defenderse. Israel tiene el derecho a defenderse, por muy difícil que parezca. Bueno, pues ellos llegaron, han ganado las guerras, se han expandido y han tenido que instaurar mecanismos de protección. Por otro lado, los que desconocen Israel dicen: son invasores, nos están desplazando, nosotros somos los dueños de la nación. Y de hecho, lo que se peleaba y se sigue peleando de una forma más aguerrida es Jerusalén, que es la gran joya de la corona, y ahorita vamos a hablar al respecto. Una pregunta: ¿por quién está escrito el Corán? ¿Por quién escribió el Corán? Por Mahoma. Por Mahoma. Mahoma en el año 600 tiene una revelación angelical
y se escribe el Corán. Y ahorita vamos a hablar de eso, no se me adelante, vamos también a hablar de eso, porque todo esto que estamos viendo es lo que va integrando la nación actual de Israel. Ya hablamos de los inmigrantes previo a la instauración de la nación de Israel. Ahora ya se da la instauración de Israel. El 11 de mayo de 1949, Israel toma su lugar como el país o la nación número 59 de las Naciones Unidas. ¿Puedes comentar algo? Sí, nada más lo que significa Tel Aviv. A ver. Significa Tel, significa colina. Ok. Y Aviv, primavera. Entonces, la colina de la colina de la primavera. La colina de la primavera. Muy bien, Nos decía la semana pasada José Manuel que después de la guerra de independencia el territorio se dividió en la Franja de Gaza bajo Egipto, sí. Cisjordania bajo Jordania. Ajá. Y Jordania que ofreció la ciudadanía a los israelitas porque en realidad después de la Segunda Guerra Mundial nadie les quería dar la ciudadanía en los países que estaban. Entonces cuando llegan al territorio de Israel, Jordania fue el que ha pactado en paz con Israel para que le diera la ciudadanía ya como Israel, ya como él, sí, como el territorio de Israel. ¿A quién? ¿A los judíos? A los judíos. Sí. Ok, bueno, de hecho eso fue parte de lo que detonó que pudiera llegar los judíos a Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que pasaron de los campos de concentración nazi a los campos de refugiados de las naciones victoriosas, y luego ya no sabían qué hacer con ellos. Ningún país quería hacerse cargo de su manutención, y es que las Naciones Unidas, o las Ligas de las Naciones, que se llamaban en ese momento así, es que promueven que se abran las puertas de regreso a casa. Obviamente, ya lo escucharon, ya lo habían oído ustedes, la tierra estaba bajo el mandato británico, y cuando llega Israel, pues empieza una revuelta, los británicos se van, hay guerra, se instaura lo que decíamos hace rato, ¿no? El pasaje de Isaías que dice: antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo, antes que llegaran los dolores dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosa jamás igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? Se da a luz un pueblo en un momento, sin embargo Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Apenas van desembarcando y se armó la grande allá en la tierra de Israel, se levanta la nación, y los acuerdos internacionales que se habían dado para que ellos regresaran, es que la realidad es que desde el primer día no se respetaron, tanto por una como por otra parte. Y le digo que esto es más allá de un simple problema político. De hecho, ahorita se me viene a la mente porque originalmente Gaza, que en algún momento ya toma posición de ello Israel, algunos políticos pensaron que al ceder la tierra a los palestinos iban a conseguir aminorar las cosas, ¿no? Iban a ir consiguiendo paz. Y pues la historia ha demostrado que no es precisamente la lucha por un pedazo de tierra, porque cuando ellos entregan Gaza, ahora Gaza se vuelve el lugar desde donde están bombardeando a Israel. O sea, no consiguieron realmente nada, ni han conseguido nada, ni conseguirán nada al estar negociando tierra, porque el problema no es tierra, el problema no es económico, sino completamente ideológico en términos religiosos, espirituales. Tal vez que ustedes han oído cómo Irán amenaza con echar a los judíos, desaparecer a los judíos en la nación de Israel, echarlas hasta el fondo del mar, porque vaya, si es que son malos, porque alguien diría, qué malos, ¿no? Pero la realidad es que son radicales con respecto a su fe. Eso es lo que marca su fe. De hecho, es encomiable eso. Yo no defiendo esa postura. Yo defiendo, si acaso, la radicalidad de algunas personas por defender su fe y morir en la raya por ello. Lo han creído y así ellos van a seguir hasta adelante. Cuando pienso en términos radicales de aquellos que tienen alguna fe, pienso en los musulmanes, pienso en los testigos de Jehová, porque por su fe van y tocan la puerta y les echan agua y ahí están. Bueno, pues es lo que dice su fe, ¿no? La pregunta acá es: nosotros, ¿qué tanto hacemos
¿Qué tanto actuamos con respecto a lo que hemos creído? Ese sería realmente el punto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la revelación de Cristo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿qué tanto estamos convencidos de lo que Dios nos ha revelado y qué tanto en consecuencia actuamos de acuerdo a la fe que profesamos decir tener? Y a veces ahí nos quedamos cortos como nación, como continente americano, y entonces habría que ver que hay personas hoy en día que están dispuestas a dar su fe, su vida por lo que han decidido creer. Es interesante. Su ideología. Y además que en Jerusalén hay dos sitios muy emblemáticos. Ajá. Es la roca, o sea, la mezquita de la roca. La mezquita de la roca. Y el muro de los lamentos. Okay. Ahí es donde están las dos divisiones muy fuertes. Pues vamos, hay mucha información. Lo que hacemos a veces se los voy a dar y ya lo ven en su casa. De veras que tratar de presentar algo así nos podría llevar todo un curso viendo este tema de la integración cultural de etnias y grupos en Israel. Pero bueno, rápidamente hay una cosa que se llama el concepto de la reunión de exiliados y es la razón de ser de Israel. De hecho, el sionismo, que se inicia mucho tiempo antes de que se levante Israel como nación, tiene como filosofía, si pudiéramos llamarle así, la reunión de los exiliados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque históricamente en su ADN está codificado que hay una promesa de que Dios los va a volver a reunir a todos nuevamente y los va a hacer una nación poderosa como en los tiempos del reinado de David. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso está en ellos codificado hasta la médula. Incluso no solamente los religiosos y hasta los seculares, ya está codificado en su mente, corazón, en su alma, que eso tiene que ocurrir. Y de hecho, todo lo que ocurrió, lo que ocurre hoy como nación en Israel, tiene que ver con reunir a los exiliados. Ezequiel 11:17 dice: adviérteles también que así dice el Señor omnipotente: yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel, la tierra de Israel. Fíjense que en el año 1800 y tantos se había no tomado estas promesas de forma literal. También quiero que usted vea qué interesante. Ahora sí que ya está Israel ahí, en la tierra histórica, muchas de las profecías pues ya las podemos ver de forma literal. Pero imagínense antes de ese año, muchas de las profecías se veían desde la óptica alegórica, desde la óptica espiritual, porque muchos, aunque tenían la promesa, dudaban que verdaderamente pudieran llegar a ser nación nuevamente donde ocurrieron los hechos bíblicos. Tan es así que hubo un grupo de sionistas en el año de 1800 y tanto que estuvieron a punto de comprar tierras en la Patagonia para levantar allá la nueva nación de Israel, porque no veían cómo llegar nuevamente allá a Eretz Israel. Incluso imagínense cómo esto cambió la interpretación bíblica que se dio durante muchos siglos, porque decía, bueno, ¿qué quiere decir que regresarán a Israel? Por eso es que se levantó la famosa teología del reemplazo, porque se pensaba de un Israel espiritual, un grupo como iglesia, donde se cumplían en ellos las promesas, las profecías que hablaban de Israel, pero no veían la tierra. Entonces tenían que espiritualizar toda esta serie de promesas para poderlas aterrizar y entender. Ahora es más fácil, porque usted voltea y ve que Israel está donde debería de estar. Y todavía en 1967 agarra todavía más sabor este tipo de interpretaciones radicales, literales, cuando Jerusalén vuelve a ser parte de la nación de Israel. De hecho, si bien fue un milagro que Israel volviera a la tierra, los judíos volvieron a la tierra de Israel, el segundo más grande milagro es que Jerusalén volviera a pasar a manos de los judíos. Eso fue así. Acuérdense que ahí están los salmos, ¿no?, que decían que contra los ríos de Babilonia les pedían que cantaran, y ellos decían que perderían su fuerza, que se les pegara la lengua, el paladar, y perdieran la fuerza de su brazo derecho si no tuvieran como motivo de mayor amor, de mayor pasión de la tierra, y en
particular Jerusalén. Pero bueno, estamos viendo algo muy interesante, ¿no? Cómo se están cumpliendo las profecías, y eso también tiene que hablarnos a nosotros en cuanto a lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Bueno, pues aquí están números de todos los que han regresado a Israel, de todos los países, de Marruecos, de Ucrania, de Rusia, de Etiopía, en fin. Ya les pasaré la presentación para que lo tengan a la mano. Y aquí entramos en el concepto de la aliyá. ¿Quién había oído de aliyá? El término de aliyá. El término de aliyá quiere decir subir, ascender. Y aliyá es el término bíblico que se utilizaba para subir a Jerusalén. Ajá. Entonces, había una obligación en cuanto a los preceptos bíblicos de subir a Jerusalén en las grandes fiestas, en las tres primeras grandes fiestas, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y ahora toma connotaciones de regresar a casa, mediante el silbido del Señor. Están escuchando ahí en todas las naciones el silbido del Señor que les dice: vuelvan a casa. Zacarías 10:8 dice: y los llamaré con un silbido, los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tantos como fueron antes. Imagínense ese silbido espiritual que le está llegando a muchas personas judías de todo el mundo para volver a casa, ¿no? Entonces, pues sabe que Israel siempre ha sido el centro del universo judío, incluso cuando no vivían ahí. Las oraciones, las plegarias, el anhelo del corazón de todo judío en todo el mundo era volver a casa. Y ahora, curiosamente, muchos no vuelven porque están cómodos en los lugares donde llegaron en el exilio, que se dio de forma masiva, les comentaba, en el año 70. Pero bueno, aliyá es el término que hace referencia a volver a casa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué la gente hace aliyá? Pues es un imperativo religioso, ¿sí? Aquí estamos en el problema que ya muchos no son religiosos, muchos son ya seculares y ya están cómodos en los países donde les dieron cobijo. Otros regresan para fortalecer su identidad judía y su sentido de pertenencia. Para otros, regresar a casa es la máxima expresión del sionismo práctico. Ya les comentaba, el sionismo tenía como objetivo que los judíos regresaran a casa, ¿no? Luego, si ya está la casa, pues hay que regresar. Y para otros es la combinación de todo lo anterior. Ezequiel 39:28 dice: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Desde 1948 más de 3 millones de judíos han regresado a Israel. Bien, aquí están algunas fotos. ¿Qué pasa? Imagínense, yo quisiera que usted pensara qué pasa después de regresar a Israel. Una nueva vida, con un nuevo idioma, con nuevos hábitos y costumbres de las naciones donde ellos estaban. Si bien han tratado de mantener una cohesión y mantener la identidad judía, invariablemente la nación luchan con algo que se llama la asimilación. Durante siglos, ¿alguien ha oído de la asimilación? La asimilación es, ustedes seguramente la conocen, cuando un amigo, un familiar mexicano se va a Estados Unidos y en 2 años ya regresa con dichos como cholos y vestido como los que allá se visten mexicoamericanos, y empieza a perder su identidad nacional. Esa es, se llaman pocho. los pochos, que ya no son ni de aquí ni de allá, sino todo lo contrario. Bueno, pues eso es lo que ha tenido que luchar el pueblo judío de Israel en el exilio. Imagínense qué profundo ha sido la codificación de la palabra en ellos para que no pierdan la identidad en las naciones donde ellos llegaron en el exilio. De hecho, no todos lo han logrado. No todos lo han logrado. Las persecuciones, el holocausto, la Inquisición, a muchos les terminaron por rendir y diluir su identidad.
yo ahorita sí me acordaría del pasaje que dice, ¿no? Que si la sal pierde su sabor, pues ya no sirve para nada, ¿verdad? Entonces imagínense a lo que ha tenido que luchar, pero lo que Dios ha tenido que hacer para mantener esa identidad. Lo curioso es que hay casos de personas que sin ser religiosas, sin identificarse completamente con el judaísmo, hubo una chispa en su corazón que le empezó a mover y le llevó a indagar y no solamente a conectar con sus raíces judías, sino que también lo ha llevado a regresar a casa. Eso por un lado, ¿no? Todos los retos que enfrentan los que regresan a casa. Y por otro lado, ahí entenderíamos por qué hay organizaciones de orden cristiana que se organizan para ayudar a los que regresan. No sé si Manuel y Mar ya les platicaron aquí del caso de Por Amoración, ¿no? Y de los amigos cristianos por Israel. Es un grupo cristiano alrededor del mundo que se coordina para poder ayudar de una u otra forma a todos estos que se integran. ¿Qué les ha platicado de este grupo? ¿Ustedes lo conocen? No. Pero yo fui a Israel, nos llevaron ahí. ¿Los llevaron ahí? Sí, nos llevaron ahí y además de que les decía que cuando vayan ustedes a viajar, junten dinerito y junten cosas para llevarles a ellos porque se les lleva en especie y en dinero. Sí, lo que pasa es que se cree así de forma general que todos los judíos son ricos, pero en términos de los exiliados de forma particular regresan muchos con las manos en los bolsillos, ¿no? Entonces, esa agrupación en la que les ayuda precisamente a sí, esta que tenemos conexión desde Caracuaya se llama Christian Friends for Israel, los amigos cristianos de Israel, y ellos tienen varios ministerios, uno que le ayuda a hacer una colecta de vestidos de novia para dárselos a las parejas cuando se van a casar de los que van regresando a casa, servicios médicos, servicios de asistencia de idiomas, dentales, todo lo que ustedes pueden imaginar que puede requerir una persona que llega a un lugar completamente desconocido en la práctica, ¿no? Entonces, CFI es el grupo que incluso nos manda la carta de intenciones por Israel y acá hacemos la traducción y es la que también distribuimos entre la iglesia para que se enteren ustedes qué es lo que está pasando allá desde una óptica cristiana. ¿Por qué? Porque los medios seculares están más inclinados a la postura de Palestina en cuanto al desconocimiento de Israel y las noticias, todo lo que tiene que ver, tiene dos vertientes. Entonces todo lo que llega por medios oficiales tiene que ver con poner como malos a los judíos, como abusivos, como pasan la parte mala de la noticia en contra de Israel. Y acá lo que se ha pretendido hacer es que les lleguen a ustedes noticias también muy actuales de lo que pasa en Israel, pero desde la óptica cristiana, bíblica. Entonces no pierda la oportunidad de agarrar su hojita de intenciones por Israel y analizarla, leerla, familiarizarse con los términos y estar orando por Israel. De hecho, ese ministerio fue el que detonó que se levantara un grupo de personas, expertos hasta cierto punto, porque esto es harto, vasto en algunos temas particulares, y ya después se generó el curso que ahora están ustedes atendiendo. Pues bien, ¿ya oyeron ustedes de la teología del reemplazo? La teología del reemplazo hablaba, se los comentaba hace un rato, que como no había forma de aterrizar las promesas de Israel en la tierra de Israel, pues entonces se espiritualizó y entonces muchos grupos, incluso cristianos, persisten en la idea de que todo lo que se habla de Israel, la Biblia aplica a la iglesia, porque el judío ya fue desechado. Y entonces cada promesa bíblica con respecto a Israel se espiritualiza, se toma de una forma alegórica. La primera iglesia que hizo esto fue la católica, así en términos generales, pero hoy en día esto también se da entre las iglesias evangélicas, protestantes, de cualquier índole. O sea, no creo que es una generalidad de que todos apoyan a Israel. Y
llama mucha atención la iglesia donde usted recibe enseñanza, ya sea en línea o si en algún momento tiene la oportunidad de visitar, porque incluso el ámbito protestante está dividido entre creer que sí son Israel quien tenía que tomar posesión de esta tierra, como se ha dado a través de la historia de 1948, y hay una postura también muy radical que rechaza todo esto, que dice que no, que estos no son los judíos, que esto no es Israel, y que más bien Israel es la iglesia. Pero bueno, Romanos 11:11 dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Usted qué entiende de este pasaje? Como dice Juan, como dice en Juan, ¿no? A los suyos vino, pero no todos los de creyeron, y ahora todos los que nosotros creamos tenemos el contenido. Romanos 11:25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. A ver, ¿qué tiene usted por eso? Y el endurecimiento en parte para Israel, entonces, ¿de parte de quién es? De parte del Señor, ¿verdad? Y no a todos, en parte. ¿Recuerda usted el pasaje cuando querían coronarle a Jesucristo como rey? ¿Sí? Y pues él no venía a ser coronado como rey de los judíos. Él venía a través de un plan perfecto, mediante el cual el endurecimiento de los judíos permitiera que Jesucristo saliera de Jerusalén, no en persona, sino en cuanto a su enseñanza, para que pudiéramos alcanzar salvación en nosotros los gentiles, ¿no? Pero está profetizado que llegaría el momento donde ese endurecimiento empezaría a decaer y ellos empezarían a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y eso también habla del fin del tiempo de los gentiles. Es así como si Jesús hubiese llegado a Israel, se da a conocer, se sigue el entendimiento de algunos para que se provocara a Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban, el primer mártir, entre otros, que provocaron que incluso Pablo se fuera a los gentiles? Pues Jesús se va a los gentiles, nos llega a nosotros, pero llega un momento donde Jesús regresa a su pueblo. ¿Cree que usted que eso ya está pasando? Ya está pasando, ¿no? ¿Cuál sería la máxima expresión de eso? Aparte de que en 1948 y Jerusalén ya está en manos de los judíos, ¿cuál sería la máxima expresión de que el tiempo para los gentiles se empieza a agotar? Que los judíos están reconociendo que los judíos están reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces las personas que Jerusalén, judíos como tal, que empiezan a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hoy en día como nunca está pasando. El tiempo se acaba para los gentiles. El tiempo se acaba para los gentiles. Los judíos son los que son nacidos de la línea de... Sí, judíos que tienen forma de conectar con alguna tribu. Porque los demás nada más son ciudadanos israelitas, ¿o no? Sí, bueno, es que es lo que vamos para allá, para que veamos cómo se compone la población, ¿no? Miren, aquí, qué bueno que lo comenta. Vamos aquí a una síntesis de esto que está aquí. Hoy en día Israel tiene casi 9 millones de personas, ¿no? Israel como tal tiene 70 y aquí está más sintetizado, son 75% judíos, 20% musulmanes y 2% cristianos, 2% drusos y otros, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Un total de 28,000 nuevos inmigrantes se mueven en Israel durante el 2018. ¿Qué otro dato aquí nos... Sí, yo se las doy la información para que la tengan toda, ¿no? Sí, efectivamente, en Israel hay toda una conformación de la sociedad muy variada, y esta información, que son datos duros, pues ya se los daré para que ustedes lo puedan revisar al detalle. Ahora, ¿cómo se conforma? Ya quedamos con un 75% de judíos, ¿sí? Dentro
Dentro de los judíos que puedes rastrear su tribu, están los Juaní, que son los sacerdotes, que son los descendientes de los hijos de Aarón. Están los levitas, que son los descendientes de la tribu de Leví. Y están los israelitas, todos los demás de las otras tribus. Hablando de las 12 tribus, ¿no? Como usted comentaba, hermana, la gran mayoría son israelitas, pero los de la orden sacerdotal y los levitas tienen algunas características que los distinguen. A ver, es que hay mucha información, pero vamos acá. Mira, es interesante. También el término de aliyá tiene que ver con el orden para leer la Torah a nivel semanal. Para ellos la aliyá también tiene que ver con elevarse a través de la lectura de la Torah. Es un privilegio que está ya repartido. Esto me lo encontré muy interesante, ¿no? Dice que de lunes, jueves y sábado en la tarde se lee 3 aliyot, 3 porciones de al menos 10 versos cada una, mientras que el sábado se lee, durante la mañana se leen 7, y se le otorga esta aliyá, la lectura de un aliyot, es como un privilegio, ¿no? La primera lectura se le otorga a un sacerdote, a uno del orden sacerdotal, la segunda a un levita y los siguientes a judíos comunes. Entonces ellos regresar a Israel, hacer la lectura de la Torah, tiene que ver con elevarse del espíritu. Bien, son las 9:00, no les puedo hacer un cafecito y yo te continuo. Ya quedamos que hay un 75% de judíos en la tierra de Israel, o Eretz. Cada que usted oiga Eretz Israel, es la tierra de Israel, la tierra ancestral, la tierra donde se desarrollaron los sucesos bíblicos. Bueno, pues dentro de los judíos hay 3 grandes divisiones. Una de ellas es los de los Ashkenazí. Los Ashkenazí, ellos se desarrollaron, son los judíos que se desarrollaron en Alemania, en Polonia, en Ucrania, en Rumanía, en Rusia y otros países de Europa del Este. Estos son los Ashkenazí. Y muchos de los considerados como judíos en Estados Unidos también son de este origen, inmigrantes de estas partes de Europa. Este nombre viene en Génesis 10:3. Del 1 de 10, Génesis 10, del 1 al 3, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, ahí está el nombre, Rifat y Togarma. ¿Sí? Son judíos que se plantaron en estas naciones, ahí desarrollaron su forma de vida, y se entiende que literalmente Ashkenazí o Ashkenaz quiere decir judío alemán. Por otro lado tenemos a los sefardí. Los sefardí, ellos, sefardí por sefarad, quiere decir separar la península ibérica, los judíos de España, de la península ibérica y de la diáspora española, conocidos como los sefardí. Al inicio del siglo VIII disfrutaron la época de oro en armonía con los cristianos, y luego huyeron a otras partes del mundo. De ahí viene un famosísimo judío que es el Rabí Yosef Karo. ¿Había oído usted de Yosef Karo? Él tiene un título que se llama
el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, ahí dice, es la recopilación de las leyes prácticas según la tradición sefardita. El tema judío es harto complicado. Usted ha oído del Talmud, de la ley oral, del Mishnah, del Gemara. Bueno, no nos vamos a aturar mucho aquí, pero lo que quiero yo comentar es que de acuerdo a la óptica judía, de acuerdo a la visión judía, en el monte Sinaí a Moisés se le entregó, ¿qué se le entregó? La tabla de la ley escrita. Pero de acuerdo a los judíos, ahí mismo se entregó la ley oral. ¿Había oído usted eso? No. La ley oral. La ley oral. La ley oral que vino de mano, se le entregó casi a Josué, casi por él vino como. La ley oral, mire, hay muchas cosas en la Biblia que se dice qué hacer, pero no dice cómo hacerlo. Ajá. Un ejemplo que se me viene a la mente que dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. A ver, entonces ustedes díganme, ¿cómo recibo ese mandato y lo pongo en práctica? Ya me dijeron qué. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué significa eso? Hay muchas interpretaciones. Entonces dicen los judíos que precisamente a ellos se les dio el cómo, para que incluso el gentil no supiera cómo y no pudiera cumplir con esa ley. Es como la receta de la abuelita. Es como la receta de la abuelita. A eso se le llama la ley oral. Incluso esa ley oral se pasaba de boca en boca. Es una tradición muy propia de ellos. Tal es así que, por ejemplo, este pasaje, nuevamente, que no cocinarás el cabrito en la leche de su madre, ya en términos prácticos, es por eso que los judíos no comen un alambre, que es carne con queso, porque ellos no mezclan en un alimento la leche con la carne. Así lo interpretaron. ¿Usted está de acuerdo que esa es la interpretación? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿O quién sabe? ¿Cuál podría ser la interpretación? Yo encontré una muy interesante. Yo encontré una muy interesante, pero usted dígame, ¿qué otra interpretación pudiéramos darle a ese? El qué ya está, pero ahora el cómo. De la leche con la carne. Ajá. Eso ya viene de la ley oral. Eso es ley oral, eso no es. Si usted ve la Biblia, no dice que usted no coma literalmente carne con queso. Por eso digo que un judío no comería un alambre mexicano, no se lo comería. Bueno, a mí se me imagina así como que no te comas al cabrito cuando te está amamantando. Esa es la otra. Esa es otra interpretación. No te comas al cabrito mientras todavía depende de la leche de la madre. Fíjense. Pero bueno, y aquí pudiéramos aventarnos todavía otras más. Pero entonces el judío, ellos aseguran, y así lo viven, que ellos recibieron una ley oral. Cuando se vienen las persecuciones y los exilios por los asirios, Babilonia y todo lo que usted ha leído en la Biblia, ellos deciden escribir esa ley oral porque había mucha posibilidad de que eso se perdiera. Y entonces empiezan a codificarla, empiezan a escribir, y de ahí viene lo que es la Mishnah y la Gemara, que son dos escritos de los rabinos que decían, esto se tiene que hacer así, análisis de las escrituras, porque acuérdense que hay dos leyes. También fíjense otra cosa interesante desde la óptica cristiana que a veces confundimos. Hay dos leyes. Es una, pero son dos que usted va a escuchar. Porque cuando yo hablo de la ley, ¿usted qué entiende? ¿Qué entiendes cuando hablo de la ley? Mandamientos. ¿Alguien más? ¿Cuántos fundamentos? ¿Cuántos mandamientos? ¿Los 10? ¿El decálogo? 365. ¿65? 365. 365. Por día. A ver, pónganse de acuerdo, cristianos.
613, a ver, ya ven. Por eso, a ver, es interesante, porque a veces el de acá está hablando que la ley, o cuando se está hablando desde la óptica judía, ¿cuál ley? O sea, porque la ley pudiera decirse que es el decálogo, los 10 mandamientos que se le dio a Moisés, ¿no? ¿Sí o no? ¿Habían ustedes oído de los 613 mitzvot? ¿No? Mitzvot, M-I-T-V-O-T-Z. Póngale ahí para que luego lo investiguen. 613 mitzvot. Hermano, hay uno que dice que no sé dónde entra que dice que cuando la mujer acaba de dar a luz no puede ir al templo hasta que pase. Ese es un mitzvot. Bueno, los 613 mitzvot, lo que ha buscado hacer el mundo judío, para ellos la ley no solamente es el decálogo, no solamente son los 10 mandamientos, sino para ellos la ley es la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Dígame cuáles son. Éxodo. Bueno, para ellos esa es la ley. Ajá. Y luego alguien dijo, a ver, espérenme judíos, vamos a ponernos de acuerdo para que no estemos como los cristianos. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermanos, ¿eh? Le digo que tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que ellos hicieron es, a ver, rabino, para que no andemos con interpretaciones raras, dime cuántos mandamientos hay en toda la Torah, en toda la ley, en los primeros 5 libros de Moisés. Y salieron 613 mandamientos, o leyes, ordenanzas, que en hebreo se le dice mitzvot. Ajá. Entonces, a veces los que predican acá al frente no hacen distinción, no sabes si estás hablando del decálogo o de la ley a nivel de la Torah. Ajá. Es muy interesante, por eso póngase abusado cuando está viendo un predicador, ¿de qué ley está haciendo referencia? ¿De los 10 mandamientos o de los 613 mitzvot que están codificados en los primeros 5 libros de la Biblia? Y ahí cambia el panorama. De hecho, el que le acabo de decir del cabrito no es del decálogo, es de los 613. ¿Ok? Entonces, alguien codificó los 613. Los 10 mandamientos están incluidos en estos 6. Sí, sí. Pero también pudiera hacerse referencia exclusivamente a estos 10 mandamientos. ¿Se diría que los 10 mandamientos son la base? Pudiera decirse, incluso en un análisis más profundo, se podría decir que los 10 son universales y los 613 son de orden judío. Es bien interesante porque ahí la cristiandad se hace pelotas. Y luego que si la ley ya no, que si la ley siempre sí, que si fue derogada, que si vino a cumplir Jesús, ¿con cuál ley? Bueno, ahí se las dejo de tarea, pero es un tema arduo y interesantísimo. Pero no nos va a decir sobre la leche. Sobre la leche. Hay tantas interpretaciones, yo me quedaría con la del hermano. O sea, que más bien Dios, en su misericordia por toda su creación, tenía cuidado del cabrito, que no lo destazaran, porque aparte la mamá tenía leche, la mamá tenía leche y estaba amamantando, pero el judío no lo ve así. El judío dice que no, que es prácticamente no comer carne con leche en una misma exhibición. Y de ahí se han desprendido muchísimas ideas que se generan toxinas, que hace daño al organismo, en fin, pero eso ya es interpretación. Se me viene a la mente incluso el de los testigos de Jehová, ¿no? Que no aceptan la transfusión de sangre, es una interpretación. Bueno, la Mishnah y la Gemara son los comentarios, la aplicación, el análisis de todo esto alrededor de los 613 mitzvot. Y de ahí sale lo que es el Talmud. Sí, la Torah oral es el Talmud. Pero el Talmud son muchísimos libros. O sea, yo creo que se te va la vida para saber cómo vivir la vida judía. ¿Por qué es importante el Talmud desde la óptica judía? Porque a través del Talmud
y de los comentarios rabínicos es como ellos pretendían mantener su identidad judía en las naciones a donde ellos llegaban. Ese ha sido el elemento de cohesión judía. Sin eso se vuelven mexicanos, se vuelven se vuelven de la nación a donde llegan. De hecho, lo primero que hacían históricamente el judío, a donde ha llegado, a la nación a la que ha llegado, lo primero que hace es traducir el Talmud al idioma del país donde ellos están viviendo y empiezan a generar una comunidad donde se empieza a dar el estudio no solamente de la Torah, sino principalmente del Talmud, porque el Talmud les dice cómo vivir, cómo ser judío, cómo proyectarse como judío, qué los hace judíos. Y por eso son muy cerrados y muy celosos de este estudio, porque no quieren que se contamine por el peligro de la asimilación. O sea que la parte kosher justamente se basa de ahí. Y entonces Yosef Caro, este sefaradí muy famoso, todavía lo hizo más sencillo. En todos los... Usted búsquele en Google cuántos tomos son del Talmud, y son muchísimos, así loquísimo tratar de leer todo eso. Entonces lo que él hizo para facilitar el desarrollo de la identidad judía es hizo un libro y le puso el Shulchan Aruch, que prácticamente tiene que ver con la mesa tendida. Y sí, o sea, lo que hizo, les tendió la mesa, hacia una forma sencilla, cómo ser judío, cómo vivir, cómo aplicar los 613 mandamientos, incluidos el decálogo, los 10. Entonces, en un libro es la obra maestra del judaísmo, aceptado en todas las comunidades internacionales de judíos, el Shulchan Aruch. Entonces ahí viene de una forma muy condensada, muy concreta, qué tiene que ver con el cabrito, qué tiene que ver con cómo purificarse. Pero entonces es para todos los judíos, no solamente para los que... No, ya no, por eso se dice, según la tradición sefaradí, pero ya tiene aplicación global para todos los judíos. Hay que entender una cosa, quiero que entiendan lo siguiente. Los 613 mandamientos codificados en la Torah, las leyes judías, de forma original, giran en torno a una cosa muy importante. Díganme, a ver quién me dice, ¿en torno a qué? En torno al Beit HaMikdash, en torno al templo. La vida judía, de acuerdo a la Biblia, gira en torno al templo de Jerusalén, al de Salomón, que después remodeló Herodes. ¿Sí? La Pascua, pues era la peregrinación anual, incluso se los comentaba hace rato, ¿no? Había 3 fiestas anuales. ¿De ir a dónde? A Jerusalén, al templo. Jesús a dónde entró, al templo. Los 613 giraban, toda la vida judía giraba, de acuerdo a la Biblia, en torno al templo. ¿Y ahora qué es si no hay templo? Tienen que replantearse la obligatoriedad judía y de ahí surge ¿cómo se llama? Donde se reúnen las sinagogas. Y entonces muchos lo tuvieron que espiritualizar y muchos tuvieron que... Pero bueno, yo lo que alcanzo a ver de forma particular que es el plan de Dios. El celo del judío, de querer ser judío, pero sin templo, lo tuvieron que redireccionar de una forma diferente, sin templo. Imagínate, tienes que amar a tu esposa, pero no está la esposa. Ahora, ¿quién amas? Tienes que reinventarte. Y por eso es importante toda esta temática de los libros judaicos. Algunos se meten en ellos a estudiar y algunos se desvían. No les recomiendo, si acaso, saber que existe y saber que le dan una identidad y los anclan a sus fundamentos. Tan es así que todo gira en torno al templo, que precisamente el regreso a Jerusalén no solamente tenía que ver con regresar a Jerusalén o a Israel, sino levantar el templo. Tan es así que ahorita, pónganle ahí, hay una cosa que se llama el Instituto del Templo, que es la organización de los judíos nuevamente para levantar el tercer templo desde la óptica que ellos tienen de que no ha venido el Mesías.
Y bueno, eso se va alineando de una forma muy interesante con las profecías escatológicas cristianas, ¿no? De que va a llegar alguien a quien sí van a reconocer y que va a prometer paz, y que durante ese periodo de paz de repente pues no era quien creían y se va a aceptar como Dios sin ser Dios, y va a haber blasfemia y toda una serie de cosas. Bueno, yo le adelanto hoy en día, el Instituto del Templo, que es una organización de judíos que están buscando consolidar el sionismo, que les insisto, no era nada más regresar, sino que tenía que ver con que se levantara el templo. Ya tienen el traje sacerdotal, ya tienen los instrumentos de oro, el tridente, ya tienen los braseros donde se va a hacer el sacrificio. Ya les falta una cosa: el lugar ya está, el lugar ya está. El problema es que en el lugar está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces nada más hay que quitar la mezquita y poner el tercer templo, pero eso está así tenso, porque el musulmán pues también sabe que el judío persigue eso. Le digo que no es un tema político, territorial, es un tema netamente de cumplimiento profético de los tiempos, un tema escatológico por completo. La escatología judía, el clímax de la escatología judía tiene que ver con que se levante el templo y que a través de ese templo se levante nuevamente el reino davídico en el esplendor como lo fue antes de Salomón, porque está profetizada en la Biblia. Es una guerra. Y nosotros, a ver, la escatología cristiana, la parucía. ¿Hablas de la parucía? ¿No? Apúntele también la parucía. La parucía tiene que ver, es el término griego que habla de parousia, si quieren, pónganle así en internet, parucía, pero el término correcto es parousia. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y el reino milenar, ¿sí o no? Y que si el arrebato, y que si pasamos la tribulación, y unos dicen que sí, y otros que no, que nos arrebata antes de la tribulación, otros que al término de la tribulación, cuando ya no fueran acortados estos días, nadie sería salvo. ¿Usted qué cree? No me lo diga. Parousia, ¿cómo se escribe, hermano? Parousia, ¿así cómo se dice? Parousia. La parousia es ¿Con ese o con C? Con ese. Es el término que nos habla de la segunda venida de Cristo por su novia, las bodas del Cordero. De hecho, a ver, todos estos grupos que están en Israel ayudando a los judíos, todos estos grupos cristianos como amigos cristianos por Israel, sí tienen que ver con amar al judío, sí. Pero en el fondo, a nivel escatológico y profético, ¿qué persiguen? Parousia. Sí, que se levante el templo, que venga el usurpador, que se levante, que se vengan los tiempos proféticos, no tanto que se cumplan, no tanto a nivel apocalíptico de desastre. Porque acuérdense que el tema apocalíptico lo leemos de dos formas, ¿no? El pecador como el tema debería tener miedo el pecador, ¿verdad? Porque vienen plagas, vienen cosas terribles, pero el Hijo de Dios anhela el Apocalipsis por el encuentro, porque el Espíritu y la novia dicen ven. Pero detrás de ese ven estamos hablando proféticamente que pase todo lo que el Apocalipsis, que se cumpla, que regresen los judíos, que se cierre el arca para los gentiles, que se levante el templo, que se siente el usurpador, que se dé la guerra de Armagedón, que se dé el arrebatamiento, que no es lo mismo que el rapto, ahí investíguenlo. No es lo mismo, la idea del rapto es que si es antes de la tribulación y que si es después. Bueno, como sea, pero que venga. Pero para que venga, tienen que pasar muchos sucesos que tienen que quedar registrados en el reloj de las naciones que es Israel. Entonces, estamos luchando también una guerra espiritual porque el cumplimiento profético se dé. ¿Ya ven cómo las tres grandes movimientos de la fe a nivel del mundo persiguen su cumplimiento profético a nivel espiritual, ¿no? Pero bueno, ya les platiqué de la mesa tendida. Están los orientales, que son los Mizrahi,
Mizrahi quiere decir orientales, ellos son los que llegan de Persia, de Irak, de Irán, de Yemen, de Marruecos, y por cierto, ellos sufren discriminación en su propia tierra. ¿Por qué creen? A ver la foto. Porque son morenos. Sí, porque son morenitos, entonces también pues resultó que allá. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Ok, están también los etíopes. Hay una película padrísima que acabo de ver en Netflix que se llama La Operación Hermanos. ¿Sí la vio? Que tiene que ver con los etíopes que están regresando a Israel. ¿Ustedes sabían cuál es la visión, la cosmovisión de por qué muchos judíos se dicen etíopes? Digo, más bien etíopes se dicen judíos. ¿No? Allá abajo está. Resulta que en 2 Crónicas 9:12 dice que el rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que a ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. Dice que entre todo lo que le pidió al rey Salomón fue un hijo. Y de ahí se desprende toda una línea de judíos etíopes. Yo he investigado si los que autentifican que son judíos es porque lo hacen a nivel genético o nada más a nivel de tradición, de cultura. Y parece que van por las dos, porque hay un grupo de judíos. La película habla de que desde Israel, un grupo de judíos de gobierno empiezan a mandar unos barcos para estar sacando a los etíopes de Etiopía, los judíos etíopes de Etiopía, y para hacer eso compran en una playa un hotelito, por eso se llama el resort. Compran un hotel de buceo y hacen la faramaya, la cita de que ahí enseñan a bucear. Y sí, efectivamente se hace un hotel y empiezan a llegar gentes de otros países, pero en la noche sacan a los etíopes por barcos, los sacan y el gobierno de Etiopía pues no lo permite. Está muy interesante, véanlo. Lo que sí es que los etíopes que aparecen en la película y los etíopes que están regresando a Israel, como usted lo puede ver, ellos sí dicen ser judíos. Y ellos mezclan entre la tradición, porque hacen sábado, no comen puerco y hacen pues, muchas cosas que hace un judío. Aparte le suman esta, es que no sé si, cómo llamarle, leyenda de la reina de Saba. De hecho, ¿sabe usted que ha oído usted de los Rastafaris? De los del reggae. Bob Marley. ¿Sí? Los que tienen rastas, que fuman marihuana, negritos de Jamaica. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues el rastafarismo es una religión. Es una religión. Los Rastafari de Jamaica, el rastafarismo es una religión. Y esa religión tiene como fundamento lo que le estoy diciendo, que la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón. Y luego desde Etiopía fueron algunos esclavos negros que llegaron a las islas de Jamaica, y ahí sí ya entran algunas leyendas más fumadas, ¿no? Porque dicen que encontraron, le voy a decir por qué, porque dicen que encontraron la tumba de Salomón. De acuerdo a la óptica Rastafari, estos reggaetonianos dicen que sus ancestros encontraron la tumba de Salomón. ¿Y qué se cree que encontraron en la tumba de Salomón? Unos churros de marihuana. De veras, no le estoy broma, investiguen usted. Y entonces ellos dedujeron que la forma de conectarse con Dios de parte de Salomón era echándose un churro. Entonces, desde la óptica netamente Rastafari de Jamaica, fumarse un churro, o muchos churros, o casi la mata completa, es un tema religioso. Y de hecho Bob Marley
Bob Marley, usted digo nada más por curiosidad, indague, ellos le cantaban al león de la tribu de Judá. Y ellos cantaban, sí, claro, Sí, y eso, sí. el símbolo del rastafarismo es un león con una corona. Ajá. Y cuando ellos hacen mención de Cristo, hacen mención también de una encarnación de Cristo en Etiopía. Y bueno, es todo un tema que también tiene que conocer. Obviamente cuando llega eso a México y otros países, pues se pierde y se vuelve puro relajo, pero en su concepción es netamente religioso. De los etíopes, de Salomón, de la reina de Saba, digo que ya los jamaiquinos le agregaron el elemento que usted ya está escuchando. ¿Alguien quería comentar algo? Hermano, pero ya al final de los días de Salomón, ya Salomón tenía comunicación con Dios. Eso al principio, cuando él le pide sabiduría, cuando él recientemente es nombrado. Ay, en esos últimos días es cuando ya sacó el churro. Porque ya no conectaba. Pero de veras, no le estoy bromeando, ¿eh? No le estoy bromeando, es verdad. Indaguen un poquito los orígenes y para ellos quién es el Mesías. Bueno, pues ahí están. Sí, es evidente que Salomón se corrompió, dicen las escrituras, con tanta mujer pagana y adoró a sus ídolos. Pero esta historia es interesante, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, están los Abayudayas, que son unas comunidades judías en África, en Uganda. También, yo no sé si tienen conexión con estas leyendas de Saba, o en algún momento llegó un judío. El punto es de que van a sus comunidades y se comportan como judíos, y leen como judíos, y observan la ley como los judíos, y los reconoce. Hay una organización israelita que les dé el reconocimiento como judíos, y bajo esa óptica se les asume como judíos, y entran dentro de una ley de los exiliados, y entonces el mismo gobierno aporta dinero para regresarlos a casa. Ahorita que decías eso, se me vino a la mente, ¿eso ellos lo hacen así naturalmente o...? Es lo que digo que yo no sé. Pues lo único que sí entiendo es que esta organización de Israel que va a certificar que son judíos encuentran rastros que lo vienen haciendo desde hace 100, 150 años. Por eso les digo que, si ahorita alguien de aquí se levanta como judío, viene y dice, no, pues tú eras católico hace dos semanas, ¿no? Algo así. Pero ellos sí van y les encuentran vestigios y rastros ancestrales de que ya venían practicando un judaísmo muy cercano al judaísmo original. Y entonces bajo esa óptica los certifican como judíos y los regresan. De hecho, apenas estaba oyendo de unas tribus en India también. No, bueno, es una cosa, no acaba uno, hay muchos grupos sembrados en diferentes partes. En algunos lados sí se dan cuenta de que son judíos que se convirtieron en tiempos recientes, pero por ejemplo esto es interesante, ¿no? Porque, fíjese, desde 1907 ya se circuncidaban, entonces estamos hablando de 110 años. Y hay una historia, ¿no? Hay de alguien que llegó allá, en fin. Pero bueno, así más o menos es como se va dando la óptica de identificar a las culturas y a los movimientos judaicos. Imagínense esos hombres cuando regresan a Israel, no, pues se enfrentan ante el reto de su vida, ¿no? O sea, tremendísimo. Y desde la óptica... Tienen problemas por su color de piel, pero aparte porque no tienen dinero, y aparte porque no se pueden comunicar, y aparte cómo los integran a un trabajo productivo, aparte la vida de Israel es carísima. O sea, es un reto monumental. Por eso digo que no solamente Amigos Cristianos por Israel se suma para ayudar a la integración de estos nuevos judíos, son varias organizaciones cristianas de pro-Israel, insisto, y esto anótelo, no todas las iglesias, incluso que usted conoce y que le ha dado like en internet, son pro-Israel. No todas, muchas, y predicadores famosos no son pro-Israel, o sea, son de la óptica de la teología del reemplazo, es decir, que Israel fue desarraigado, que Dios los castigó. Bueno, hay
la óptica más extrema del reemplazo tiene que ver con el deicidio, la teología del deicidio. ¿No ha oído usted acerca del deicidio? Suicidio, deicidio. Deicidio, deidad, matar a Dios. Entonces hay una teología por ahí que dice que los judíos mataron a Dios, hicieron deicidio. Y por haber matado a Dios, porque mataron a Jesús, entonces el castigo y la maldición cayó sobre ellos y entonces ellos están desechados. De hecho, hay muchas personas que usan el término judío como despectivo. Exacto. Cuando alguien, yo escuchaba desde chico que si alguien escupía a una persona, le decían judío. Ahora, no se ve tan lejos. Aquí en la iglesia, aquí me consta, yo lo he vivido. Hay gente que dice, ¿cómo trajeron a esos judíos? Si ni son judíos, son farsantes. No, judíos no, ya, judíos nosotros. Hay incluso esa idea del Israel espiritual causa mucha confusión, porque yo en lo particular he decidido mantenerme bajo la óptica bíblica que dice, no seas tropiezo para los gentiles, los judíos y la iglesia. Yo soy iglesia. Iglesia. ¿Cuáles son los judíos? Los judíos, Ahora. aquí ahora, Parece. ¿en la iglesia o dónde? Sí, aquí que uno lo reconozca. Ay, es complicadísimo. Por lo que hermano. tú dices de que hay gente que se opone a que traigan a gente judía aquí. Lo que pasa es que esto ya no, miren, en términos concretos de lo que estamos hablando, los judíos son los que pueden rastrear fehacientemente una herencia judía, ¿sí? Que pueden conectar con sus padres judíos. Mira, hace no mucho, aquí me decía alguien, ay hermano, ¿qué te crees? Que resulta que mi apellido es judío. Yo soy judío. Seguramente Dios me está también silbando a mí para que regrese, ¿no? Y yo le decía, oye hermano, pues yo soy Romero y también de acuerdo a lo que indagué es judío, pero le voy a decir una cosa. En México y en América Latina resulta que cuando llegan los judíos, de forma particular los sefaradíes, que vienen de España, huyendo de el rey Fernando y Isabel la Católica, porque se dio el decreto de conversión de a chalecos y no cuello. Entonces cuando llegan acá los judíos, lo que hacen es a sus esclavos mexicanos, mexicas, aztecas, lo que usted quiera, les ponía su apellido. Entonces el hecho de que usted tenga un apellido judío no quiere decir que usted que sea de descendencia que tenga ascendencia judía, para empezar. Pero muchos se han ido con la finta, entonces ya de repente bajo esa óptica ya dicen, yo soy judío, y yo, si no me digas, y ya empiezan a ver. Entonces ya muchos empiezan a practicar el judaísmo, a interesarse en el judaísmo. Mire, lo que yo he observado es que aquel cristiano que se empieza a interesar en el judaísmo más de lo necesario, termina reprogramando su mente judía. Y la mente judía, ¿cuál es su distintivo? Pues rechaza a Cristo, rechaza al Mesías, y así. Es lo que lo que estaba yo analizando, por lo que tú dices de que ellos usan la Torah, nosotros, o sea, ellos están todavía en la ley, pero nosotros ya somos en la gracia. Y aunque muchas cosas que vienen, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de las costumbres o de las leyes que nosotros tenemos que observar y poner en práctica, pues son también del Antiguo Testamento, pero nosotros ya no podemos ser legalistas, o sea, no podemos ser de la ley, porque ya... La gran pregunta histórica, en términos de la fe, es la siguiente. ¿Cómo un hombre pecador puede reconciliarse con un Dios santo? A ver, de ahí partimos. ¿Cómo un hombre pecador puede reconciliarse con un Dios netamente santo? Bueno,
usted acaba de decir arrepintiéndome, pero estoy seguro que detrás de eso está arrepintiéndome y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y que su sangre me lave y me limpie y me haga santo, y entramos en la doctrina de la justificación por la fe, y entonces ya no me ve al hombre pecador, sino su sangre de Cristo me cubre, me lava, y entonces yo soy santo delante de Dios, porque no veo mi pasado, sino el sacrificio de Cristo y los méritos de él en la cruz, y por su sangre me salvo. Bueno, pues el judío no. El judío él se justifica a través de la ley. De la ley, efectivamente. Sí, él se justifica a través de la ley. Ahora, la ley, ¿se podría justificar a alguien hoy delante de Dios a través de la ley? ¿Usted? Pues sí, pero difícilmente la cumpliría. Sí. Y entonces la ley dice que si usted trasgrede uno de los preceptos de la ley, se hace acreedor del castigo que es por toda la ley. Entonces, por cuanto me es imposible por la ley justificarme delante de Dios, entonces por eso que mi corazón reconoce la necesidad de un Salvador. Sí. Amén. Me hace ver la ley, que era vida para mí, resultó muerte para mí. No es que la ley sea mala, sino que simple y sencillamente no la puedo cumplir. Entonces viene Jesucristo y cumple la ley, pero la ley tiene que ser cumplida. De hecho, la ley es para vida. Pues la cumple Cristo. Y entonces ya Dios no me vea mi incapacidad, sino la perfección de aquel en el que yo he creído, que es Jesucristo, y en ese momento la ley está siendo cumplida, no por este hombre pecaminoso, carnal, vendido al pecado, sino que Jesucristo me justifica, pero la ley se sigue cumpliendo, la cumplió Cristo. Pero entonces aquí entramos en un problema, que de repente ya en Cristo observamos a la ley, muchos empiezan a querer coquetear con ello y sin darse cuenta están buscando, tal vez no conscientemente, justificarse a través de ella delante de Dios, y pues ahí acarrean hacia ellos condenación, porque el que se quiera justificar delante de Dios por medio de la ley, que lo haga, pero a cabalidad, y no se puede porque no hay templo, insisto. Entonces todo va a ser una caricatura, un intento de quererse justificar delante de Dios por la ley. Pero Jesús ya lo hizo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro reposo, Él es quien nos la es todo. Él es todo. Entonces, ese es el punto. Musulmanes en Israel. Hace rato preguntaba, ya nos falta poco tiempo, pero todavía tenemos tiempo para ver esto. En el año 632 después de Cristo, muere Mahoma. Mahoma, rápido les platico, tuvo una revelación angelical, ¿sí? Y a través de esa revelación angelical escribió el Corán. ¿No? El Corán está intenso, ¿no? Los suras del Corán son, y hablan así directamente en contra del cristiano y del judío, así, de esa forma. Y va a llegar el momento en que la piedra diga: musulmán, aquí está escondido, échatelo, porque no honra a Alá y a Mahoma como el único profeta de Dios. Bueno, después de ello, cuando muere Mahoma, se da una división entre los sunitas y los chiitas. Los sunitas creían que el sucesor de Mahoma debía de ser un familiar, y los chiitas decían que no, que tenía que ser elegido por mayoría el sucesor de Mahoma. En Israel hay los sunitas, los wahabitas, los salafitas, los chiitas se dividen en imamíes, alauitas, ismaelitas, drusos, aldíes, ¿sí? Ya les había hablado del Mahdi, que en árabe tiene que ver como el guiado, yo lo digo como Cristo, pero no es el Cristo, es el guiado, aunque Cristo tiene que ver con el ungido y el guiado por esa opción, pues también igual acá. Es la figura mesiánica del Islam. También ellos esperan que venga a la tierra antes del fin del mundo, para liberarla del mal y restaurar la verdadera religión. Los grupos fuertes, ahí los radicales de los chiitas, es el Hezbollah, ¿sí? Y el grupo que seguramente han oído ustedes es de sunitas, los Hamas, los talibanes, allá para el Líbano, los de Hezbollah, acá para la franja de Gaza,
los de Hamas. Bueno, aquí diferencias entre los sunitas y chiitas, ya se los pasaría, los ven ustedes. Ellos hacen sus peregrinaciones a la Meca y tienen como también Jerusalén un sitio sagrado, porque dicen que de ahí, de la piedra esta que está abajo del domo de la roca, de ahí ascendió Mahoma. Ahí se disputan todo, ¿no? Ahí pasaron muchas cosas y ellos dicen que lo que ellos pasó fue que se ascendió Mahoma. Rápido, comunidades de Israel cristianas, pues hay los ortodoxos calcedonios, los ortodoxos no calcedonios, los monofistas, los uniatos protestantes, en fin, entre otras. Y hay una cosa que también es interesante, hay una cosa que se llama el acuerdo del status quo, donde se puso en orden los lugares santos de Jerusalén de forma particular, porque se los pelean, ya se imaginarán qué relajo. Entre ellos está legislado la iglesia de Santo Sepulcro, donde se cree que el sepulcro de Jesucristo, el monasterio de Nair al-Sultán, la capilla de la Ascensión, en el monte de los Olivos. Fíjense que ahora es una mezquita, la tumba de la Virgen María en Getsemaní, la iglesia de la Natividad, en fin, entre otros y otros, el Muro de los Lamentos. Son unos acuerdos para que se pongan ahí ellos en orden. Algo interesante que me encontré son con las iglesias ortodoxas calcedonias u orientales. Calcedonias porque aceptan el concilio de Calcedonia del año 1451, ¿sí? Y las no calcedonias que no aceptan este concilio como algo válido, ¿no? Pues ahí son cuestiones doctrinales los que les ha llevado a dividirse. Ahí se los dejaré para que ustedes lo lean más al detalle. Miren, Calcedonia en 451 se define que el Hijo Eterno de Dios bajó de los cielos y se hizo hombre por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y hemos de profesar nuestra fe en que nuestro Señor Salvador tiene como naturaleza divina también la naturaleza humana, y que las dos naturalezas concurren en una sola persona. Los no calcedonios dicen que no es así, que no hay en Jesucristo naturaleza humana, sino pura divina. Ya se pelearon y se dividieron, ¿no? Acá están las calcedonias orientales, las ortodoxas, las armenias, las coptas, los etíopes, los siriacos. Ya lo leen ustedes en casa con más detalle. Algo ya para cerrar, por último quisiera comentar que algo que me llamó mucho la atención. ¿Ha oído usted de la transustanciación? ¿No? La transustanciación es la doctrina católica. ¿Qué adelante lo? Sí, la oblea. Sí, el centro de la Iglesia Católica. Más adelante lo describo. Aquí lo voy a poner bien para que. A ver, ¿dónde están? Iglesias protestantes. Digo, para que ustedes sepan, hay iglesias protestantes, pero la iglesia protestante de Israel es de orden luterana. Y la primera diferencia o la más radical es con respecto a la transustanciación. Ahorita les voy a explicar rápido eso que es. A ver, está aquí. Protestantes. Bueno. Por aquí está. Así como se oye transustanciación. Por aquí lo puse. Transustanciación. Ok. Así como dice aquí, consustanciación, la otra es trans. ¿Sí? A ver, rápido, eso se los quiero comentar. El centro del movimiento católico es la Eucaristía y la doctrina de la transustanciación. La doctrina de la transustanciación dice que, derivado de unos rezos ahí del sacerdote, la hostia, la galleta, la oblea
Eso, hermano. La oblea y el vino se convierten de forma literal en la carne y sangre de Cristo. y la sangre de Cristo. Ya no es más galleta, Y ya no es más vino, sino es literalmente la sangre y la carne. Y por eso se le llama que en la misa se da un verdadero sacrificio equivalente al del Calvario. Y por eso desde la óptica neta católica, cada misa es equivalente al sacrificio de Cristo, porque de acuerdo a la fórmula del sacerdote, él tiene la autoridad, el poder de sacar a Cristo del cielo, meterlo a la galleta y y a la sangre, y quien no crea eso de acuerdo al dogma católico sea anatema. Ya sabe usted que es anatema. Entonces, por eso los judíos rechazaban así de forma directa al catolicismo, porque dicen eso es canibalismo, penado completamente. Comer humano desde la óptica judía es completamente reprobable. Lo curioso es que los luteranos, que son los que iniciaron el movimiento protestante, usted sabe que desde la óptica luterana o de la reforma o de los protestantes, pues ya no son todos los sacramentos, sino dos, que es el bautismo y la Santa Cena. Pero la Santa Cena de Lutero ya no hablaba de la transubstanciación, sino que se hablaba de la consubstanciación. Y Lutero y las primeras iglesias protestantes decían que todo lo que decían los católicos, pero que la galleta seguía siendo galleta y también cuerpo de Cristo. Y el vino seguía siendo vino y también sangre de Cristo, que coexistían sustancialmente las dos esencias. ¿Sí? Y así fue como inició la reforma protestante. La reforma protestante en sus inicios no tiene mucho que ver con como nosotros vemos el cristianismo, aclaro. Sí es un parteaguas, pero todavía hay cosas muy raras desde nuestra óptica. Si nosotros analizamos lo que creía Lutero quiso cristianizar también a los judíos, no lo pudo, y después incluso escribió unos libros en contra de los judíos. Lo que quiero decir con esto es algo que se le llama como la revelación progresiva de la voluntad de la mente de Dios, y que si bien inició con Lutero, ha venido evolucionando hasta nuestros días y evolucionará más. No es que Dios cambie, no es que su doctrina cambie, sino que la revelación de Dios a través del tiempo se va dando de forma progresiva. Por eso uno de los errores grandes que se ha tenido en la humanidad es la generalización. Cuando decimos los judíos, no, espérame, hay mucho tipo de judíos. Los musulmanes, no hay mucho tipo de musulmanes. Y los cristianos, igual, hay muchos tipos de cristianos. No asuma que hay una heterogeneidad que nos une. Hay lo que se llama doctrinas principales y doctrinas periféricas. La doctrina principal es que Jesucristo murió por mí, que Dios se hizo hombre, que murió por mis pecados, que derramó su sangre. Mientras creemos eso, pues ya vamos de gane, ¿no? Pero hay doctrinas periféricas que no siempre coinciden entre iglesias, entre hermanos, entre grupos, y usted debe estar consciente de ello para que aprenda a conocer por qué el de enfrente dice tal o tal cosa, por qué usted ha aceptado X o tal cosa sin descalificar, porque a lo mejor usted ya lo descalificaron, y que si la salvación se pierde o no se pierde, que si el rapto antes o después, que si el calvinismo, que si, en fin, mil cosas que podríamos ahondar. Lo único que yo quiero dejar es que en Israel podemos ver cómo se diversifica la fe, cómo va evolucionando, y cómo Dios, yo entiendo que quiere que tengamos un corazón receptivo a Él por medio de su Espíritu Santo, para que su revelación nos llegue y que a veces nos cambie el paradigma.
La historia lo demuestra, que Dios ha ido dando. Le digo, Lutero era antijudío. Lutero no negó la edificación de María, sino que progresivamente el gran aporte de Lutero fue que tradujo la Biblia a un lenguaje popular, y a través de ello ya muchos pudimos tener acceso. Posteriormente, con la Biblia del Oso en España, en Valera, y este otro, ya se me fue el nombre, Reina y Valera, también nos llegó Cipriano, ¿no? Y en fin, con ello la Biblia está a nuestros alcances, y entonces Dios se puede revelar de forma personal, pero hay muchas doctrinas que las damos por sentadas y todavía siguen en discusión. Bueno, póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a darle gracias por este tiempo. Señor, tú eres bueno, te damos gracias, Padre, porque ciertamente tu anhelo y tu deseo es que estamos hombres entendidos de tu voluntad, de tu bien, y podemos advertir que hay un plan perfecto, Señor, que tú vas obrando en las familias, en las personas y en las naciones. Y a través de Israel podemos ver, Señor, cómo tú no te equivocas, eres fiel, eres poderoso. A ti te guarda Israel, es quien me guarda a mí. Yo sé que lo que has cumplido se irá cumpliendo, pero yo te ruego porque este grupo de hermanos sean sensibles a tu voz, que su corazón sea entendido, esté abierto, Señor, a tu revelación. Yo declaro en ellos entendimiento, sabiduría. Yo declaro que ellos son sensibles a tu voz. Padre, yo te ruego que todo aquello que tú no hayas sembrado en sus vidas, en sus corazones, lo desarraigues, Padre. Que la buena semilla que tú sembraste en ellos dé fruto en abundancia, Padre, que te glorifique y que los vayas haciendo crecer como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, despierte en ellos ese interés de conocer más acerca de tu pueblo, porque a través de ellos tú nos puedes hablar de unas formas que por otro lado no se podrían recibir, Señor. Guárdalos, protégelos, mi Señor, y que en todo lo que ellos hagan, tu mano los haga prosperar. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo.